en los exámenes de e-salud, ¿de acuerdo? Normalmente es de 3 a 14 días, ¿ok? ¿Qué más, Doc? Doc, tenemos serotipos. ¿Cómo se llaman esos serotipos? Existen del DEN 1 al DEN 4, donde resulta que el más agresivo es el DEN 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces estos pueden hacer lo que son algo llamado, o bueno, los serotipos hacen lo que se llama reacción cruzada debido transitoria, debido a que estos tienen una proteína en común, que es la proteína E. Esta proteína E es la que me va a diferenciar el serotipo. ¿Ok? Es lo que me diferencia el serotipo. Ahora, existe una célula diana. Usemos lógica, ¿de acuerdo? ¿Cuál es una de las complicaciones, repito, cuál es una de las complicaciones del, del dengue, doctores? ¿Cuál es una complicación del dengue? ¿Qué es lo que suele causar el dengue en algunos casos? Vamos, chicos. Hemorragias. Muy bien. ¿Y cuál es una célula encargada? ¿Cuál es una célula encargada de, de la permeabilidad? En este caso, para evitar, obviamente, los sangrados. ¿Recuerdan? ¿Cuál sería una célula encargada? El endotelio, exactamente. Entonces, va junto con las células endoteliales. Estas células endoteliales, su afección me va a generar dos cosas. La primera, llamada la fragilidad capilar, el cual se va a ver durante las petequias, el rash, el sangrado que se pueda tener. Y otra cosa que va a generar es una activación del complemento. Chicos, pregunta, ¿en qué meses es que es más frecuente el dengue? ¿En qué meses es más frecuente el dengue? ¿O en qué estación es más frecuente el dengue, mejor dicho? Más que hablar de esto, vamos a hablar de estación. ¿En qué estación es más frecuente el dengue? ¿Recuerdan? ¿Tienen alguna idea? En verano. Miren, no sé si se enteraron, pero hubo una pregunta del MINSA, ¿ya? O sea, del ENCAPS, que dijeron, ¿cuándo pica el mosquito? ¿O cuál es la frecuencia? ¿O a qué hora pica el mosquito? No sé si recordarán hasta memes hizo esa pregunta, ¿no? Y resulta pues que la pregunta es tarde para noche, ¿ok? Se los pongo porque ya lo preguntó el MINSA, vamos a ponerlo por si acasito, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta eso. Listo. Doctores, ¿qué más? A ver, en este caso tenemos que el dengue cuenta con ¿cuántas fases, chicos? ¿Cuántas fases presenta el dengue? ¿Recuerdan cuántas fases tiene? Tiene 3 fases, muy bien, tiene 3 fases. Entonces, la primera fase, ¿cómo se llama? Primera fase, ¿cómo se llama? La fase febril, perfecto. Luego de la fase febril, ¿cuál sigue? La crítica, muy bien. Y la siguiente empieza con R, recuperación o convalecencia. Cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Es el mismo, es lo mismo. ¿Qué me va a caracterizar cada una de estas? Fácil, Doc. Lo que me caracteriza básicamente es la clínica que va a tener. En este caso, pues chicos, la clínica de la fase febril es que se va a generar la famosa fiebre rompehuesos. ¿Alguno de ustedes le ha dado dengue? ¿Alguno de ustedes le ha dado dengue, chicos? ¿O han visto Claro, pacientes que doc, han tenido? claro. Ya. El dolor que se tiene es una cosa increíble, ¿de acuerdo? Es un dolor, pero un dolor muy fuerte. Este dolor, el paciente literalmente te viene y dice, doctor, me estoy muriendo, me está doliendo todo el cuerpo.
y es un dolor generalizado, ¿de acuerdo? Es un dolor generalizado el que tiene el paciente. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. El dolor es muy fuerte, ¿de acuerdo, chicos? El dolor es muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, Al segundo día, aproximadamente, ¿qué aparece? Aparece un rash. Por lo tanto, muchas de las preguntas dicen, paciente, te empieza a decir fiebre, y recuerda algo, en las preguntas del dengue, doctores, el 100% de los pacientes tienen dolor retroocular. ¿De acuerdo? Bueno, 99% de las preguntas te van a colocar, el paciente tiene dolor retroocular. ¿Por qué, doc? Porque es algo que ya ha caracterizado a esta pregunta. Entonces, tienes que tener en cuenta ese dato. Ahora, en una pregunta de residentado médico no vino el famoso dolor retroocular, pero sí venía lo que es fiebre, mialgias, dolor intenso, y aparte de eso, hubo lo que es una hemorragia subconjuntival, es decir, una de las complicaciones del dengue, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. Ahora, la fase, la fase crítica, ¿por qué se caracteriza, doctores? Se caracteriza básicamente por razones laboratoriales directamente. En este caso, ¿cuáles son? A la cabeza, chicos, número uno, tenemos que la fase crítica tenemos primero una disminución de las plaquetas, pero hay un aumento del hematocrito, ¿de acuerdo? Esto, doctores, genera lo que es la famosa fuga capilar, mientras que el hematocrito se da por hemoconcentración. Esta es la fase en la que más mortalidad tiene el paciente, ¿de acuerdo? Mientras que en la fase de recuperación o convalecencia pasa lo contrario. Hay un aumento de las plaquetas y una disminución del hematocrito. ¿De acuerdo? Es característico en esta patología. Ahora, en este caso, chicos, existe ya la famosa fórmula, ¿no? O sea, ¿cómo te va a venir el paciente de esta pregunta? Muy fácil. Va a venir con las siguientes características. Número uno, ya te dije, 100% tiene dolor retroocular. 100% de las preguntas tienen esto. Ahora, ¿qué te va a dar? Ya no te está colocando pues algunas cositas medias raras, sino está colocando el famoso rash dérmico. ¿Qué más te puede decir? Ha venido las famosas perlas blancas, también llamado el famoso mar rojo. Ahora, más o menos te voy a poner el famoso signo del torniquete. ¿Qué es el signo del torniquete, doctores? ¿Tienen idea? ¿Qué es el signo del torniquete? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, chicos, qué es el signo del torniquete? Chicos, Creo ¿qué es que el era signo? cuando se hacía con el uso de de la manga del tensiómetro, se aplicaba Exacto. 70 mililitros de mercurio de presión y esperaba Ajá. que aparezcan las ¿Y qué pequeñas. sucede? Salen Ah, petequias, ah, exactamente. Tú colocas lo que es, pues, el tensiómetro, insuflas, más de 70 es lo que dice supuestamente, pero en realidad en la vida real aparece menos, más de 120, ¿no? Insuflas y aparecen las petequias. ¿Pero dónde? Debajo, al costado del torniquete, debajo, ¿no? Sería. debajo, ¿de acuerdo? En algunos pacientes, cuando ya hay fuga un poco más excedente, aparece incluso hasta peri la colocación del torniquete, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta eso. Listo. Entonces, aparte de eso, doctores, ¿qué más te pueden preguntar? Mira, clásico, ¿no? Clásico que te pregunten, doctores, ¿cuál es el vector? Esta es pregunta a nivel pollito, ¿no? ¿Cuál es el vector, chicos? ¿Cuál es el vector asociado a dengue? Nuestro amigo, el que siempre preguntan, el que es el causante de todos. ¿Cómo se llama? El famoso Aedes, ¿no? Aedes aegypti, muy bien. Este es el causante de absolutamente todas las metaxénicas generalmente. Mira, te han preguntado el diagnóstico y el diagnóstico va a variar dependiendo de qué, dependiendo de ¿cómo te lo explico? Dependiendo de
los días de evolución que tenga mi paciente. Ojo, eso es para cuestión de examen. Normalmente te van a pedir de 1 a 5 días el antígeno NS1. En la vida real, el antígeno aparece recién a partir del tercer día. ¿Ok? Sin embargo, cuando ya tiene más de 5 días, lo más recomendable es sacar IgG o IgM. ¿De acuerdo? IgG o IgM. Existen las pruebas rápidas que tienen ambas combinadas incluso. Entonces vas a tener que tener en cuenta eso. Existen palabras clave que te van a poner en la pregunta donde básicamente te van a dar lo que son los datos para que tú sospeches que te están o te quieren preguntar de dengue. Número uno, que es procedente de una zona endémica. Endémica. ¿Cuál es esa zona? La selva. Cualquier lugar de la selva. ¿Qué más? Doc, ¿sabe qué? Han hablado sobre el dengue hemorrágico. Ok, perfecto. Pero hay una eh, condición previa para que te dé o tengas más riesgo a tener el dengue hemorrágico. ¿Cuál es? ¿Cuál es la condición previa, entre comillas, que deberías tener o deberías cumplir para que tengas posibilidad de tener dengue hemorrágico? ¿Recuerdan? ¿Tienen idea? Exactamente, tienes que tener una infección, pero, o sea, una infección, básicamente es una reinfección, pero tiene un dato muy importante, serotipo diferente. Esta es pregunta del residentado médico. No es cualquier serotipo, tiene que ser otro serotipo. Acuérdate de eso. Y finalmente, han preguntado, oye, el DEN2 es el más agresivo, pero en una pregunta de salud, si no estoy mal, dijeron, tiene otro nombre, o sea, te colocaron, ¿cuál es el serotipo más agresivo? Pero no te colocaron serotipos, sino te colocaron nombres. Tenemos que es el DEN2, también conocido como el serotipo asiático, o el americano agresivo. Tiene estos dos nombres, ¿ok? Recuérdalo, por favor, es importante que lo tengas en cuenta. Algo que debemos tener también para poder saber y diagnosticar y responder alguna de las preguntas es, Doc, yo necesito saber cuáles son los signos de alarma. Existen signos de alarma y existe cuando se denomina dengue grave. Son dos cosas diferentes. El primer signo de alarma, que es el que más frecuentemente te preguntan, es, Doc, en este caso se habla de dolor abdominal, pero es un dolor intenso y continuo. ¿Qué más? Doc, me habla de vómitos persistentes. Doc, sangrado no severo. Hepatomegalia, que es decir que esté más de 2 centímetros, pregunte al residentado médico, te voy avisando. Y obviamente que estemos en la fase crítica. También es un signo de alarma. Por favor, recuérdalo. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de dengue grave, hablamos de datos. Literalmente te dice shock. Paciente está chocado. Cualquier tipo de shock. Que el paciente tenga cualquier tipo de acumulación de fluidos. Es decir, ascitis, pericarditis, derrame pleural, cualquier cosa. O incluso que el paciente tenga disnea asociada a estos. ¿Qué más? El sangrado, pero el sangrado severo. Y finalmente, daño en órgano. Daño en órgano. Cualquier daño, cualquiera. Transaminasas, Glasgow, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso quiero que tú recuerdes, por favor. Cualquiera de estos datos es importante para que puedas tener en cuenta cuando es dengue grave. Doctores, ¿por qué nos interesa saber, por ejemplo, la escala de Glasgow aquí? ¿Por qué nos interesa saber la escala de Glasgow?
porque tendríamos afección neurológica, ¿correcto? En la afección neurológica, doctores, tenemos que tener un dato muy importante. Las, si es menor a 13, solicitamos urgente, ¿qué examen? ¿Qué examen? Una tomografía, sin contraste, ¿no? Obviamente. En este caso, doctores, exactamente, un ataque cerebral sin contraste. Chicos, ¿se las complico? Escucha bien, ¿ah? Imagínate que el paciente no tiene una disminución del Glasgow, pero solo tiene dolor de cabeza. Y aparte de eso, le encuentras plaquetas bajas. Ojo, yo te digo, sácale una tomo. Dolor de cabeza más plaquetas bajas, pero yo quiero que me digas cuánto de plaquetas. ¿En qué estoy pensando? Obviamente en un sangrado cerebral, ¿correcto? Entonces, si yo estoy pensando en un sangrado cerebral, yo tengo que tener un parámetro. ¿Con cuánto de plaquetas existe el riesgo de sangrado cerebral espontáneo? ¿Menor a 100.000? Yo he visto pacientes con menos de 100.000, ¿ah? Y están normales. 30.000, menos de 10.000, menos de 30, menos de 3. Menos de 20.000, el paciente ya tiene riesgo de sangrado cerebral. ¿De acuerdo, doctores? Es importante, por favor, que no se olvide en eso. Ahora, algo que sí tienen que recordar. Ayer tuve, por ejemplo, un paciente en la guardia, la cual era un paciente con una pancitopenia, pero sí, plaquetas, el resultado decía menos de 1.000, tal cual, menos de 1.000 plaquetas. Y me dijo, doctor, tengo dolor de cabeza. ¿Cómo es el dolor de cabeza? Es en toda la cabeza y es muy intenso. En ese momento fui y le saqué una tomo. La paciente estaba con un sangrado cerebral, estaba con una hemorragia subaracnoidea. Ya te imaginarás que la tuvimos que trasladar y llevar a trauma shock y todo un chongazo por ese paciente, pero puede pasar. Tengan en cuenta eso, por favor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el manejo? Existen escenarios, ¿de acuerdo? Y tú tienes que manejarlos. Escenario A, mi paciente está estable, no hay sangrado, por lo tanto, es un manejo ambulatorio. Felizmente, la mayoría de pacientes vienen en este estado. Obviamente, no hay signos de alarma. Genial. ¿Cómo va a ser mi tratamiento, doc? Fácil. Mira, le vas a dar líquidos. ¿Cuánto? 1.5 litros. Obviamente vía oral. Ahora, ¿qué más? Paracetamol. ¿Cuánto? Máximo le puedes dar 4 gramos día. Perfecto, doc. Doc, ¿qué pastillas no puedo darles? Oye, no puedes darle AINES. No puedes darle antibióticos o no deberías dar antibióticos. No aspirina. Y obviamente nada intramuscular. ¿Por qué, doctores? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tienen idea? ¿Por qué no podemos dar estas cosas? Aumentan el riesgo de sangrado. Exactamente, es lógico. ¿De acuerdo? Es lógico. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos el escenario B, donde el paciente se hospitaliza. ¿Cuándo se hospitaliza? Cuando hay signos de alarma o el paciente tiene alguna comorbilidad. Incluso si mi paciente es gestante, así sea dengue, sin signos de alarma, pero es gestante, se hospitaliza. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Doc, aquí sí hay hidratación, exactamente. Doc, pero la hidratación, esta hidratación es endovenosa. ¿Cómo? Cloruro de sodio, NaCl, 0.9%, isotónico, 10 cc por kilo. ¿En cuánto? En una hora. Luego pasamos a 5.7 cc por kilo las siguientes 2 a 4 horas. Ok, tranquilos, bacán. Y finalmente tenemos el escenario C. Mi paciente, ¿dónde va a estar en el escenario C? Mi paciente está en UCI. Este es el famoso dengue grave. Es decir, hay cualquier daño. Si, por lógica, ¿no? Por lógica. Si mi paciente tiene dengue grave,
¿Qué es lo que tiene o qué es lo que debería tener con mayor frecuencia? ¿Qué tiene mi paciente? Shock. Por lo tanto, tengo que, complétala, tengo que bolearlo, ¿no? Lo tienes que hidratar a mi paciente. Entonces, ¿cómo me vas a hidratar al paciente? La forma clásica de poner bolos, ¿cuál es? 20 cc kilo, ¿correcto? 20 cc kilo es lo que tienes que hacer. Entonces, NaCl 0,9%, 20 cc kilo. Pregunta, ¿en quiénes me modificas los 20 cc kilo? ¿En quiénes me modificas los 20 cc kilo? En cardiópatas y renales. ¿También en quiénes? En ancianos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me los encharcas. ¿Qué es encharcar? Le generas un edema agudo de pulmón. Desnutrición también es nutrición. Es un buen dato, es más raro que te lo pregunten, pero ten en cuenta eso, ¿no? ¿Cuánto se coloca en cardiópatas, renales o ancianitos? 10 ese kilo. Muy bien. Pregunta, ¿en el shock hasta cuántos bolos puede dar? En el shock hasta cuántos bolos puedes dar? 3. Pasas los 3, ¿qué haces? Pasas los 3, ¿qué haces? Le colocas sus vasopresores. ¿De acuerdo? 20 cc en cuánto? En 15 a 30 minutos. Y luego pasas al esquema B, 10 cc por kilo en una hora. Y luego pasas a 5,7 cc kilo en 2 a 4 horas hasta las 24. Y lo dejas ahí feliz. Postdata, esto es algo que tienes que tener en cuenta, que es una pregunta de residentado médico, si no estoy mal fue. Te dicen, oye, cada cuánto pides hematocrito y plaquetas? Oye, se pide con cada hidratación, ¿ok? Se pide con cada hidratación. Ahora, no, y repito, no durante, ¿ok? No le puedes medir durante la hidratación. Es importante que tengas en cuenta eso. ¿De acuerdo, chicos? Es importante que tengas en cuenta eso. ¿Listo, doctores? Oye, Doc, y solamente han preguntado dengue, es lo que más frecuentemente preguntan, ¿ya? Sin embargo, uy, ¿qué fue? A ver, espérense. Ah, a ver, chicos, un ratito voy a dejar de compartir porque estoy con otro internet. Un momento, doctores, por favor. Sino que estoy con otro internet. A ver, un ratito, por favor. A ver, un rato, un rato, un rato. Ya, ahora sí. A ver, un ratito, por favor. Aquí estamos. Listo. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no, chicos? Listo. Ahora sí. Doctores, también han preguntado o han hablado sobre fiebre amarilla. La fiebre amarilla, pues chicos, tenemos dos tipos de fiebre amarilla. Doc, ¿solo se maneja con hidratación? No, pues te acabo de decir que también le das paracetamol. No, uy, se borró. Perdón. ¿Te acuerdas de paracetamol? También paracetamol. Sintomáticos, básicamente, sintomáticos. Existe dos tipos de fiebre amarilla. Una de esas es la famosa, la selvática. La selvática. Y la otra es la urbana. Doggy, ¿y de qué me sirve eso? Te sirve porque cambia quién? El vector. El vector en la selvática es el famoso Sabetes aemogogus. Sabetes aemogogus. Mientras que en la urbana es Aedes aegypti, tu causa. Pregunta, ¿quién es el reservorio en la selvática? El mono.
y el mono me contagia al humano. Y ojo, en este caso, el humano en la urbana va a contagiar a otro humano. ¿Mediante quién? Mediante la Aedes, que es el vector. ¿Te diste cuenta? Así es como funciona. Ahora, chuma, acá te puse los vectores, ¿ya? Acá están los vectores. Ahora, ¿existe una prevención, doctores? ¿Existe prevención de la fiebre amarilla? Sí. Cuando tú vas a viajar a la selva, cuando fuiste a tu viaje de promo, ¿no? Y te fuiste a Tarapoto, a Lamas, ¿a dónde más se van? A Piura. Siempre les piden, ¿no? Vacuna de la fiebre amarilla. Y todos están haciendo su colita ahí en la posta para que los vacunen gratis contra la fiebre amarilla. Entonces, ¿cuál es la vacuna? La famosa AMA, ¿no? La fiebre amarilla. Esta vacuna es una vacuna virus atenuado, la famosa 17D. ¿Cuántas dosis son de esta vacuna? Pregunta de pediatría. ¿Cuántas dosis son esta vacuna? Dosis única. Perfecto. Pregunta. ¿Se coloca intramuscular, subcutánea, endovenosa? Habla. ¿Intramuscular? No, se coloca subcutánea. Justamente cuando yo era interno, esta vacuna, esta vacuna, em, teóricamente te la colocas una vez en la vida y ya está, ¿no? Sin embargo, pues la pobre licenciada decía, chicos, no se quieren vacunar contra la fiebre amarilla, que no sé qué. No te va a hacer nada si te vacunas de niñez y te vuelves a vacunar, ¿ya? Es más, te proteges más, ¿ya? Pero por norma, solamente en la vida. Entonces, yo le dije, claro, licenciada, vacúneme, ¿no? Si es gratis, vacúneme. Entonces, una licenciada que era joven, era nueva, y acababa de egresar, si no estoy mal, agarra y ella es la que tenía que tener su registro de vacunas antiamarílicas. Ojo, esta vacuna, doctores, tiene para 6 dosis, ¿ok? Esta vacuna, la vacuna del AMA, tiene para 6 dosis, es decir, tú abres la vacunita y tienes que tener ya 6 niños programados ese día, ¿ok? 6 niños programados ese día. Entonces es una vacuna que la cuidan como oro, porque no la pueden abrir todos los días. Por ende, a la licenciada se le quedó y pucha, me dijeron, vacúnese, por favor, ya, nos vacunamos. Y como era joven, normal, pues, ¿no? La licenciada agarra y me coloca, pero me la coloca intramuscular. O sea, me había colocado la aguja intramuscular. Y viene una licenciada mayor y dice, no, se le coloca subcutánea. Y yo la quedo mirando a la licenciada, ¿qué pasa? Y me dice, no, no, disculpa. Y sacó y volvió a meter como que subcutánea. Y yo la quedo mirando, ¿no? Con cara de odio. Pero ya, acuérdese, por favor, subcutánea. Por eso es que yo me acuerdo que esta vacuna siempre es subcutánea. Listo. Entonces, ¿cómo me haces el diagnóstico? Fácil, doc, serología. Netamente es serología. IgG, pero ojo, la IgG sale 4 veces el valor normal. Y obviamente también puedes sacar mediante ELISA y PCR. ¿De acuerdo? ¿Hay palabras clave, Doc? Claro que sí hay palabras clave. Básicamente son la fórmula en la cual te va a venir el pacientito. Número 1, te va a decir, oye, está oligúrico. Número 2, hemorragias. Número 3, aumento de las transaminasas, TGO específicamente, o con más frecuencia. Y hay una palabra clave que te dicen vómito negro. Ojo, tienes que tener en cuidado que este vómito negro no sea una hemorragia digestiva. Ten en cuenta eso. Pero si te dicen vómito negro y obviamente tiene el factor de riesgo, que ¿cuál es? Selva o que viene de una parte endémica, entonces netamente es fiebre amarilla en este caso. Y usualmente te colocan, no se vacunó contra la fiebre amarilla, ¿no? Clásico que te ponen eso. Entonces, ten en cuenta eso, por favor. Ahora, pregunta de residentado médico. Te decían, oye, ¿qué sucede en los siguientes días? Entonces tienes que tener en cuenta esto. Del primer al segundo día aparece la viremia. Aparecen unas las células de Kapfer. ¿Qué más? Doc, al segundo y tercer día, mira, al segundo y tercer día hay daño en corazón, en riñón y en el vaso. Ah, ya, Doc. Al cuarto a quinto día hay daño en el hígado.
Al séptimo día hay la famosa necrosis y apoptosis celular. Y en el noveno a onceavo día se conoce como la fase de intoxicación. En esta fase, doctores, aparece también llamada fase roja, que es la más crítica durante o con estos pacientes. Listo, chicos. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me preguntan? Doc, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento en todas estas patologías, doctores? ¿Cuál es el tratamiento en todas estas patologías? Soporte. Me lo hidratas, me das sintomáticos, incluso transfusiones de ser necesario. Transfusiones de ser necesario. Hay otras metaxénicas que también han preguntado, que es chikungunya y Zika. ¿Cuándo las han preguntado? Básicamente las han preguntado en salud, ¿de acuerdo? Carita de pollo. Aunque no lo crean, aunque no lo crean, hay un último estudio que ha salido que dice que el caldo de pollo realmente disminuye el tiempo de gripe, que ha salido estadísticamente significativo. O sea que sí es real, ya el caldo de pollo sí cura la gripe, aunque no lo parezca, pero no llena, dice. Pero no llena. No, es real, es real. Es un dato que ha salido hace unas semanas, si no estoy mal, salió ese estudio. Entonces, continuamos. Ya, tomen el screenshot, doctores. Chicos, yo que ustedes les recomiendo apuntar porque mi letra no es muy buena que digamos, ¿eh? Entonces, listo, seguimos. Ok, chikungunya. Doctores, fórmulas directamente. ¿Qué es lo que te va a decir? Oye, mi paciente viene de Tumbes. Así, directamente te lo ponen. ¿Cuánto me incuba? Incuba de 1 a 12 días. Este escribiendo fue a propósito. No, así escribo. Agente, nuestro amigo Aedes aegypti. ¿Quién más? Oye, ¿hay otro agente? Sí, el Aedes albopictus. Otro agente más metido acá. Listo. Doc, ¿cuál es mi fórmula? Mira, es muy raro que te lo pregunten, ¿ya? Pero si lo preguntan, te van a colocar, oye, tiene una artritis que no le cura con nada. ¿Qué le va a dar? Fiebre y tenosinovitis. Ojo, palabra importante. La artritis, y ojo, no te van a colocar que tiene dolor retrocular. Diagnóstico, igual, PCR, serológico, algunos reactores de fase aguda elevados. ¿Cuáles son reactores de fase aguda elevado? Proteína C reactiva, ¿qué más? El BCG, ¿no? Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Soporte. Clásico. Soporte. Zika. Agente. Quiero que sepas que es un flavivirus también. ¿Qué más? Vector. ¿Qué es vectora? No es agente, vector. Aedes aegypti. ¿Qué más? Doc, hay una fórmula y esa sí es importante porque si la preguntan. El paciente tiene conjuntivitis. ¿Qué más tiene? Rash. ¿Qué más tiene? Acá ya son signos inespecíficos. Cefalea y obviamente fiebre. Pero ese es el dato importante. ¿Cómo diagnostico? PCR, serológico. Tratamiento, nuevamente, soporte. Ahora, en el Zika, pregunta de residentado médico, complicaciones. Se ha demostrado, doctores, que la complicación más frecuente de la infección por Zika es Guillain-Barré. Y obviamente en los recién nacidos es la microcefalia. ¿Adivina qué? En el Zika, 75% son asintomáticos y tiene célula diana. ¿Cuál es? Las células dendríticas. Ah, ya está, Doc. Bacán, bacán, qué bonito. Listo. Oye, seguimos con mononucleosis. Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien así, chicos? Listo. Estamos bien con la velocidad, ¿no?
¿Estamos bien con la velocidad? Ras, ras, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, doctores? ¿Cómo se conoce a la enfermedad? ¿Cómo se conoce la mononucleosis? La famosa enfermedad de los bandidos, de los bandidas, el beso, la enfermedad del beso. ¿Qué te van a colocar en este caso? Oye, el paciente es un chibolo, ¿ya? Es joven, normalmente es joven el paciente, ya sea niño o adolescente que tiene todas las hormonas. O incluso te colocan que el paciente está en un lugar, ¿no? Como que en el jardín, en el colegio, en la secundaria, y hay varios amiguitos igual. ¿Cuáles son las generalidades? ¿Cuál es mi agente, Doc? Yo sé que usted la quiere complicar. Entonces, existen dos tipos de agentes. Los que tienen anticuerpos heterófilos y los que tienen, positivos obviamente, y los que no los tienen, anticuerpos heterófilos negativos. El positivo, ¿cuál es el positivo, chicos? El más común, el que todos conocen, ¿cuál es? ¿Cuál es el positivo, chicos? Vamos. Yo sé que se lo saben. ¿Citomegalovirus? ¿Cuál es el más frecuente? El Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr. Mientras que ojo, mientras que los negativos normalmente afecta a quienes, niños. Y citomegalovirus, acá sí, toxo, hepatitis, rubiola, incluso leucemias pueden dar ese tipo de patologías. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Oye, el citomegalovirus y el toxo tiene algo. Tiene coroiditis. Coroiditis. ¿De acuerdo? Entonces, si te colocan paciente que tiene bla, 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 y te colocan anticuerpos heterófilos negativos más coroiditis, tú buscas en la clave citomegalovirus y toxo. No buscas nada más. No buscas nada más. ¿De acuerdo? ¿Cómo me haces el diagnóstico? Mira, el diagnóstico es clínico. Puedes sacar, sí, pues, ¿no? Puedes sacar lo que es hemograma, IgM, pero hay algo que es el famoso anti-EPNA. El antiepna aparece solo positivo en quién? Pacientes crónicos. ¿Listo? Perfecto. Existe una mnemotecnia, el famoso chape, ¿no? Uy, ¿qué fue? El famoso chape. ¿Qué te dice? La C de caliente. No te emociones, es fiebre. ¿Qué más? Te dice la H de hepatoesplenomegalia. ¿Qué más? Adenomegalias o adenopatías, adenopatías. ¿Qué más? La F de faringitis. Odinofagia. Y H, bueno, la E de hemograma. Y en el hemograma sale algo que es una de las palabras clave. Postdata, fue pregunta en uno de sus exámenes de pretest. ¿Cuál es? Los famosos linfocitos atípicos. Si tú ves esta palabra mano, marca mononucleosis. Se acabó la pregunta. ¿Y qué te va a poner? Las famosas adenopatías. Tratamiento, soporta. Así de fácil. Para finalizar, doctores, con los virus, hablemos ahora de varicela, algo un poco más chiquito en realidad para que puedan entenderlo. La varicela tiene transmisión como tanto aérea y por contacto. Perfecto. Doc, ¿cuáles son las lesiones de la varicela? Oye, puede haber vesículas, puede haber costras, puede haber úlceras. Y aquí yo creo que tú recuerdes la B de, la B de
Vengadora. ¿Cómo que vengadora? La B de varias lesiones. B de vengadora. Varias lesiones. Y es junto con la varicela. Te van a colocar siempre al menos dos tipos de lesiones. Y te van a colocar muchas veces que tiene en dónde cuero cabelludo. Cuero cabelludo. ¿Listo? ¿Listo, doctores? Perfecto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué tiene la varicela? ¿Qué datos tiene? Virus, ADN, 2 días antes y 5 días post. ¿Qué es esto? Contagio. Pregunta, ¿la costra contagia sí o no? ¿La costra contagia sí o no? No, la costra ya no contagia, pero ojo, todas tienen que ser costra, ¿de acuerdo? Costra tiene que estar todo literalmente en costra. Es muy raro que sepamos en qué momento. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Porque si hay una lesión activa, si hay una lesión activa, hay algún punto ahí. Listo. Doctores, ¿qué más tiene esto? ¿Cuál es la complicación más frecuente? Habla. Ya lo hablamos, creo, ¿ah? Ojo, no es el impétigo, es la sobreinfección. Recuerda que el impétigo es la digievolución de la infección, ¿no? Porque ya hay las lesiones mielicéricas, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es lo más grave? La, sí, básicamente son las encefalitis, ¿no? Cualquier afección del sistema nervioso central, encefalitis, cerebelitis, y hay algo que es el famoso síndrome de Reye. ¿Qué es esto, ah? ¿Qué es Reye? ¿Qué hace Reye? ¿Por qué se da? Y por ende no se debe dar en este caso. Cuando le das aspirina. Por lo tanto, tú no puedes darme aspirina, ¿verdad? Porque hace síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? Es una hepatitis fulminante prácticamente, ¿verdad? Entonces ten en cuenta eso. Ahora, existen datos que hablan, o preguntas de reciente o de salud, creo, es salud, que justo se puso de moda cuando salió el COVID, que han preguntado sobre el famoso shift y drift. El shift, doctores, son mutaciones que tienen los virus, pero esta es una mutación en varios lugares del gen. Esto me va a generar las famosas pandemias, mientras que el drift son mutaciones pero puntuales y esto me puede generar epidemias. Pregunta reciente, salud, si no estoy mal. O andamos, ¿no? Es salud, miento, es salud. Parvovirus B19. Aquí, doctores, tenemos el DNA, obviamente, es un virus DNA, el cual, ¿cuál es la forma de transmisión? Tenemos transplacentaria, tenemos respiratoria, incluso por transfusión. Listo. Doctores, parvovirus tiene una diana. ¿Cuál es la diana? Tiene trofismo por los glóbulos rojos. ¿Ok? Y como complicación fetal, por ejemplo, me va a dar el famoso hidrops fetal. ¿Qué más? Crisis aplásicas. Ya, doc. Y esta crisis aplásica se desarrolla como una anemia hemolítica. Perfecto. Doc, adenovirus, mira, este es un DNA no envuelto, ¿ok? Pero va a depender del tipo. Mira, el 3 y el 7 dan la famosa conjuntivitis de las piscinas. Es decir, antecedente de va a estar en piscina.
El 8 y el 9, ¿qué me da? Me da la famosa queratoconjuntivitis epidémica. Ojo, aquí son varios pobladores, varios pacientes que tienen la misma sintomatología. Y el 11 y el 21 me da la famosa cistitis hemorrágica. ¿Listo? Doc, BPH, bueno, usualmente esto más que nada gineco, pero ya te lo coloco acá. La 6 y la 11, verrugas. Cuando hablemos de gineco, cuando hagamos el bloque de gineco, vamos a expandir un poco más. Y el 16 y el 18 es el que me da el CA de cuello uterino. Chicos, ¿existe vacunas para el VPH, sí o no? ¿Existe vacunas para el VPH? Sí, obviamente. Sí. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la tetra y la nona. ¿De acuerdo? La tetra, doctores, 6, 11, 16 y 18. Los frecuentes. Mientras que la nona agarra cuáles, agrega, aparte de estos, la 31, la 33, la 45 y la 52 y la 58. Todas estas cepas. ¿De acuerdo, chicos? Chicos, ¿les parece si acá agarramos sus 10 minutos de descanso? ¿Les parece? Para que puedan tomar algo antes de que mueran. Porque ya vamos a entrar con infecciones gástricas directamente. ¿Ok, chicos? Listo. A las, pero son 9:35 estamos regresando, por favor. 9:35 estamos regresando. Vayan a tomar agua, tomen agua, lo que sea.